El día de hoy te quiero presentar 3 Biblias que te ayudarán en tu estudio bíblico. La primera es la Biblia Plenitud. Esta Biblia la he tenido desde los 18 años, creo que conseguí la primera Biblia Plenitud. Y en toda mi vida he buscado y he usado la Biblia Plenitud. Es una muy buena Biblia de estudio. Se la recomiendo a cualquiera. Una de las cosas que tiene es que tiene temas. Tiene bastantes temas, los cuales se encuentran aquí al principio, pero durante por toda la Biblia aparecen estos mismos temas. Segunda cosa que tiene es que tiene palabras en el hebreo y en el griego y su traducción dentro de la misma Biblia. Pero aquí tienes un listado de las palabras que vas a encontrar dentro de la Biblia. Por ejemplo, amados hermanos, la palabra inteligencia ahí en Jeremías capítulo 3, versículo 15. Mira cómo aparece la definición. Aparece ahí la definición de inteligencia. Sachal, del Strong 7919, y aquí te da la definición de lo que es esa palabra y así muchas otras palabras. Por eso me gusta bastante esta Biblia. Aparte de que tiene lo que es una introducción a cada uno de los libros, pero también tiene preguntas y respuestas. Amén. Tiene preguntas y respuestas basadas en la palabra del Señor. Tiene muy buen contenido, un glosario al final o concordancia, mejor dicho. Tiene una concordancia al final. Esa es una muy buena Biblia de estudio que yo recomiendo. Me ha encantado bastante. La segunda Biblia que yo te recomiendo que debes de tener es una versión que ha salido en el 2020, la Nueva Biblia de las Américas. Anteriormente se conocía como la Biblia de las Américas. Yo tengo la versión legado o mi legado. Esta no es Biblia de estudio, pero es una buenísima traducción. La Plenitud es una versión Reina Valera del 60. Yo creo que la sacan en una segunda versión también, pero no estoy al 100% seguro. Pero, amados hermanos, esta Biblia, Nueva Biblia de las Américas, me ha encantado la versión. La he comparado con lo que yo tengo digitalmente de los manuscritos digitales. Tengo un programa que uso y la he comparado, amados hermanos, y definitivamente es una Biblia que se traduce palabra por palabra. No todas las Biblias son buenas para comenzar un estudio. ¿Por qué? Porque necesitamos una versión principal que sea una versión que traduzca palabra por palabra. Después puedes usar otras Biblias como la Nueva Versión Internacional, que esa traduce usualmente pensamiento por pensamiento. Eso no es palabra por palabra. O frase entera la traduce. Entonces hay otro sentido que se le da. Pero estas dos versiones son muy buenas porque traducen palabra por palabra. Amén. Aunque sí hay algunas cositas que tal vez no nos gusta de la Reina Valera, de su traducción. Pero aquí tienes una muy buena versión, muy buena traducción, que es la versión Nueva Biblia de las Américas. Te la recomiendo para tus estudios bíblicos. También, amados hermanos, otra de que he estado usando bastante, que también te recomiendo, es la versión Peshitta. Esta versión Peshitta, amados hermanos, es una Biblia del arameo al español. Si puedes conseguirte una, definitivamente deberías de hacerlo. Es una muy buena versión que te va a ayudar en el estudio de la palabra. Y hay muchas cosas, amados hermanos, que se van a decir diferente en el arameo a lo que es, del arameo al español, a lo que es el hebreo al español o el griego al español. Amén. Entonces, estas 3 versiones te van a ayudar en el estudio de la palabra. Y yo te recomiendo que cuando hagas un bosquejo, uses distintas versiones para sacar tu bosquejo. Pon las diferentes versiones que has encontrado en tu bosquejo para que te ayude a comprender algunos versos. Ahora, habiendo dicho eso, tengo unas versiones
digitales que me ayudan bastante. Estas versiones son la Biblia del lenguaje actual, es una de esas versiones, y algunas Biblias en inglés que yo tengo. Pero la Biblia del lenguaje actual te va a ayudar con las medidas, los pesos de ese entonces de la Biblia. ¿Por qué? Porque ahora no se traducen igual. Entonces, en estas Biblias vas a encontrar las medidas de codos, pero en la versión del lenguaje actual vas a encontrar las medidas en metros. Y eso te ayuda mucho más, amado hermano, a comprender la palabra. Así que estas son algunas de las Biblias que yo te recomiendo para el estudio de la palabra. Espero que esto te ayude. Dios te bendiga.